el mismo lugar que ahora admiramos fue ocupado por distintas civilizaciones que dejaron su huella en el paisaje. El Imperio Romano sentó las bases de la Ribeira Sacra, extendiendo el cultivo de la vid. Los romanos comerciaron con el vino, explotaron minas de oro y desviaron el río Sil, construyendo las vías del imperio a su paso. En las zonas más bajas de la Ribeira Sacra también crecen los olivos, gracias a un clima extraordinario. El aceite, auténtico oro líquido, es elaborado aún hoy en molinos artesanales. El cristianismo explica buena parte de lo que es hoy la Ribeira Sacra. Su historia se puede leer en las piedras, convertidas en sarcófagos, relieves y templos. Piedras que cuentan un pasado de eremitas y ascetas, aquellos que buscaban a Dios en este territorio apartado y exuberante, donde se encuentran los orígenes del monaquismo gallego. Los monasterios de la Ribeira Sacra han transmitido un importante legado monumental, con iglesias y claustros de imponente factura. Otros templos son más modestos y contenidos. No en vano, en estas laderas se encuentra la mayor concentración de arte románico del mundo. En la Ribeira Sacra, el recorrido por iglesias y monasterios es interminable y depara sorpresas, como que algunos de los conventos sigan ocupados por monjas de clausura. Otros, ya vacíos, observan el paso del tiempo cargados de simbolismo. Dos de estos monasterios recuperaron su esplendor, convertidos en hoteles de la Red Nacional de Paradores, auténticos símbolos de la actual Ribeira Sacra, sofisticada y consecuente con su pasado. Como en toda la Europa occidental, aquí el poder del cristianismo convivió con el de los nobles establecidos primero en fortalezas y después en pazos. Durante las revueltas irmandiñas del siglo XV, los castillos de la Ribeira Sacra también sintieron la furia de los campesinos levantados en armas contra el poder de los señores feudales. Tras el fracaso de las revueltas, las torres fueron reconstruidas con las mismas manos que las habían derribado. Castillos, símbolos de poder y gobierno, que albergan hoy museos, bibliotecas y oficinas de turismo. Desde ellas la visión es nítida y cuesta decidir qué es más impresionante en la Ribeira Sacra, si los monumentos o los paisajes que los rodean. Aguas bravas, peñascos imponentes, sierras, profundos valles, llanuras adormecidas bajo la niebla. La Ribeira Sacra es un entorno de contrastes en el que el paso del tiempo es el espectáculo más fascinante de todos. Su espina dorsal son los ríos Sil y Miño, que discurren encajados hasta que sus aguas se encuentran en Os Peares, un espacio singular donde se cruzan todos los caminos. Los cauces de Sil y Miño están dominados por embalses construidos hace años, inundando tierras de labor y aldeas, sobre cuyas aguas ahora navegan los catamaranes.
cerca de las orillas, las casas parecen flotar sobre el lecho del río, tan lejos del cielo y tan cerca de las nubes. Las perspectivas más inolvidables de la Ribeira Sacra están en los miradores que se destacan en cada curva de esta geografía caprichosa. Es este un territorio para recorrer caminando, siguiendo las rutas del Camino de Santiago, o en coche por las sinuosas carreteras. También en el tren, que atraviesa los cañones del río Sil y del río Cabe. La garantía es que cualquier perspectiva significa una mirada nueva. Desde las cumbres más altas hasta la orilla del río, la contemplación es uno de los ejercicios más satisfactorios de la Ribeira Sacra, pero no el único. Viticultura heroica. Así es el cultivo de la vid en esta tierra. Los socalcos de piedra se pierden en el horizonte y cada vendima es un reto que encuentra recompensa en este vino de excelente calidad, el de la denominación de origen Ribeira Sacra. Las bodegas son uno de los estandartes del lugar y muchas se pueden visitar comprobando cómo se conserva la herencia y el esfuerzo de los antepasados, aquellos que conquistaron esta naturaleza desafiante pero generosa en frutos y sensaciones. La Ribeira Sacra es una forma de vida y así puede descubrirlo el visitante. En la hostelería la calidad está por encima de cualquier criterio y se puede escoger entre encantadoras casas de turismo rural escondidas en aldeas, pazos de contundente factura, balnearios perfectamente equipados, hoteles o los paradores que mezclan espiritualidad y confort. En los restaurantes la oferta entre vanguardia y tradición ofrece un universo de sabores regados con vinos heroicos y rematados con postres que llevan el sello de esta tierra viva. La mesa es muy importante en la Ribeira Sacra, casi tanto como las ferias, fiestas y romerías que se celebran durante todo el año. Un día cualquiera en la Ribeira Sacra se puede comenzar haciendo la ruta de los Pazos de Taboada, o visitando las iglesias que cuentan su propia historia, como la de Monte de Ramo. Después es una buena opción fotografiar aldeas que parecen detenidas en el tiempo o parajes como el de los Molinos de Sober. Otra opción es montar en el viñobús, que recorre los viñedos de la Ribeira Sacra deteniéndose en algunas bodegas. Lo interesante se encuentra también entre cuatro paredes, las de los museos, como el Centro de Interpretación de la Viticultura de A Teixeira, o el del Monaquismo de San Pedro de Rocas, el Ecomuseo de Arxeriz, los cuadros del Greco, las reliquias del Museo de Arte Sacro. Cuando caiga el sol, se puede esperar a que anochezca cerca de una portada románica, donde los relieves y los arcos que lo sostienen son acariciados por la luz del atardecer. La misma luz cálida que deja paso a una tímida luciérnaga en la oscuridad. Una guía de luz para recordar que entre el silencio duerme la Ribeira Sacra. Un territorio lleno de espiritualidad. Un lugar mágico. Pura inspiración. Shh.